Hola, buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un gusto enorme poder saludarlos a través de este podcast. Un gusto de veras, cómo se va con todo nuestro corazón. Les saludamos con mi esposa. Les mandamos un abrazo y un beso virtual. Ya habrá ocasión de dárselos personalmente y en físico. Pero mientras tanto vamos a ser obedientes a las disposiciones del gobierno y vamos a obedecer. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor, a continuar con este podcast Fe en tiempos de crisis, y en esta ocasión vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 3. Vamos a revisar la fe de Abel, esa fe que habla y que trasciende aún después de la muerte. Verso 4 dice Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Trascender significa ir más allá de algo. Este pasaje nos habla de que Abel tuvo una fe que lo llevó a dar un mejor sacrificio a Dios que su hermano Caín. Y por esa razón dice que él alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, una vez que murió Abel, aún habla, ¿verdad? Por ella, dice, ¿no? ¿Quién les dijo a Caín y Abel que le llevaran ofrenda a Dios? De hecho, me vino otra pregunta. ¿Quién le dijo a Abraham que diera los diezmos? Usted sabe que el tema del dinero expresado en diezmos u ofrendas en estos últimos tiempos, sobre todo, son parte de los temas controversiales que generan mucha polémica en varios círculos, ¿verdad? Cristianos y no cristianos. Así es que es justo, ¿verdad?, que nosotros tengamos una postura y convicciones, ¿no? Sobre todo eso, una convicción que emane de la misma palabra de Dios. Entonces, si yo tuviera que responder, ¿quién le dijo a Caín y Abel que le llevaran ofrenda a Dios? Pues yo entiendo que Adán, el padre de Caín y Abel, debe haber instruido a sus hijos, a Caín y Abel, a hacerlo. Y entiendo también que Dios debe de haberle instruido a Adán a que lo haga. Ahora, si no fuese ese el caso de que Dios mismo le haya instruido a Adán a hacerlo, podemos también entender que fue su propia conciencia de Adán que lo llevó a hacerlo. ¿De dónde saca esa conclusión, pastor? ¿Me puede decir usted? De la misma palabra, mi hermano querido. Por eso que es importante que tengamos una Biblia a la mano para que puedas anotar. Sé que te va a bendecir esta enseñanza porque a mí me ha bendecido mientras lo estaba desarrollando con la guianza del Espíritu Santo. ¿De dónde saco esta conclusión? De Romanos capítulo 1, verso 17 y luego del 19 al 21. En el versículo 17 Pablo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Luego en el versículo 19, el apóstol Pablo nos enseña que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Si Pablo está hablando que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, se entiende, podemos inferir por esta expresión de Pablo que luego que Dios creó el mundo, ¿sí?, hizo al hombre, a la mujer, los puso en el huerto, y se entiende que esto aplica también para la primera pareja y obviamente para sus hijos. ¿A qué me refiero? Que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, ¿sí?, por Adán, por Eva, por medio de las cosas hechas. De modo que ni Adán, ni Eva, ni Caín, ni Abel, ni ninguna persona que ha habitado en este mundo creado por Dios desde ese entonces
tiene excusa para negar la existencia de Dios. Luego, la Biblia nos muestra entonces cómo Adán entendió el eterno poder y deidad de Dios a través de la creación, o sea, de todas las cosas que Dios había hecho. Luego Pablo dice que refiriéndose a hombres, ¿verdad?, que trataban de negar la existencia de Dios, porque de hecho esta es una apología que Pablo hace, una defensa, ¿verdad?, de la existencia de Dios y de que Dios es el creador de todas las cosas, pero él está hablando a hombres que probablemente, ¿verdad?, tenían como excusa diferentes argumentos como para decir, ¿verdad?, que Dios no es real, que Dios no existe, si no se le ve, ¿cómo podemos creer en un Dios invisible? Pero Pablo presenta de una manera magistral, por revelación obviamente de Dios, y les hace entender que aunque Dios es invisible, y aunque su poder, que es eterno, y su deidad, que es eterna e invisible también, sin embargo, Pablo dice, ¿verdad?, que aunque estas cualidades o características del carácter de Dios de los atributos de Dios son invisibles, sin embargo, se hacen claramente visibles a través de las cosas que Dios ha creado, ¿no? Entonces, y luego Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿ok? O sea, Pablo está categóricamente aseverando que hubieron hombres, no solamente Adán y Eva, sino cualquier hombre que ha nacido en épocas donde no había una Biblia, donde no se les predicó de manera directa, donde no lo evangelizaron, porque esa es la pregunta que mucha gente me hace. Pastor, ¿y qué de los incas? ¿Y qué de las personas, verdad, que habitaron en tiempos donde no había Biblia? Bueno, no habría el libro que usted tiene en la mano, pero estaba toda la creación estaba toda la creación desde esa época hasta el día de hoy. Así es que quien no entienda la Biblia, que mire sencillamente los cielos, las estrellas, el mar, los ríos, y que se haga una pregunta sencilla. ¿Cómo se originó todo esto? O si no te alcanza con eso, puedes mirarte al espejo y decirte, wow, soy una creación perfecta. ¿Quién me hizo? O sea, ¿de dónde provengo? Y obviamente no es muy difícil contestar esto y llegar a la conclusión de que si yo soy una persona, ¿verdad?, que tengo un sistema por dentro increíble, impresionante, que la ciencia misma nos atestigua, ¿verdad?, que somos una maquinaria perfecta, si me permite la expresión, yo siempre digo de esta manera, si yo me sorprendo, ¿verdad?, de cuán tremenda obra somos nosotros, yo digo, ¿cómo será el que nos creó? Más grande todavía se entiende. Y por eso Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y este último punto es interesante porque dice que esta gente que conoció a Dios a través de las cosas creadas, o sea, llegaron a entender que había un Dios atrás de toda esa creación, de que había un creador que era poderoso para hacer tales cosas tan tremendas e increíbles. Pero sin embargo, aunque llegaron a conocerlo de esa manera, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este último punto es interesante, ya que deja muy mal parado a todos aquellos que están discutiendo si hay que ofrendar o diezmar en este tiempo, si estas prácticas son para el Nuevo Testamento o para el Antiguo Testamento, si es de la ley o pertenece a la gracia, cosas, ¿verdad? Y cuando yo me estaba poniendo a meditar en estas preguntas que la gente hasta el día de hoy se hace, vino una pregunta a mi mente, ¿no? ¿Qué les sucedió a los hombres que tuvieron un encuentro con Dios o a quienes Dios se les reveló en cualquier tiempo, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Hicieron cosas imposibles. Si usted lee, por ejemplo, me viene a mí en lo particular, me viene a la memoria nombres como Noé, Abraham, Moisés, David, Isaías, Pedro, Saulo de Tarso, Juan en la isla de Patmos. ¿Qué le sucedió a todos estos hombres cuyos nombres acabo de mencionar, que tuvieron un encuentro con Dios y a quienes Dios se les reveló en cualquier tiempo? ¿Sabe qué les sucedió? Les sucedió que fueron empoderados. Les sucedió, ¿verdad?, que hicieron cosas imposibles humanamente.
Lo tienes a Noé construyendo un transatlántico. Lo tienes a Abraham a los 75 años saliendo de una tierra donde lo tenía todo. Lo dejó todo para salir en busca para ir en pos de una aventura hacia una tierra prometida. ¿Cómo es posible que un hombre a los 75 años deje todo lo conocido, ¿verdad?, para lanzarse en una aventura desconocida, para ir a una tierra que ni siquiera conoce, para ir a un lugar donde no sabe dónde queda y qué cosa le espera en el futuro, adelante? Se entiende que a menos que haya tenido una experiencia sobrenatural, poderosa, que realmente lo haya forzado a ir en contra de su propio razonamiento, se entiende que es la única manera. Es la única manera como este hombre pueda haber, obviamente, obedecido, ¿no?, y haber tomado esa acción. De hecho, muchos hombres que los que acabo de mencionar cayeron como muertos cuando tuvieron un encuentro con Dios. Lo tenemos, por ejemplo, a Isaías, a Saulo de Tarso, Isaías en el templo cuando cayó, ¿verdad? Y la gloria de Dios llenó el templo y él cayó como muerto y expresó, ¿verdad?, que era un hombre de labios inmundos, ¿verdad? Y tuvo temor de morirse en ese momento porque reconoció que era un hombre de labios inmundos y sus ojos habían visto al rey. Lo mismo con Saulo de Tarso, que cayó, fue derribado. La Biblia dice que cuando él iba camino a Damasco, una luz resplandeciente mayor, ¿verdad?, que la del sol, lo cegó, quedó ciego y quedó frente a un poder invisible, a una divinidad, de hecho, ¿verdad?, que él reconoció en su espíritu que era alguien mayor y más grande que él, que lo llevó a expresar qué quieres que haga, quién eres, perdón, primeramente, quién eres, Señor. Y cuando Jesucristo le contestó, Saulo, soy Jesucristo a quien tú persigues, ¿qué quieres que haga, Señor? Inmediatamente se puso a disposición de aquella voz que entiendo, ¿verdad?, debe haberle comunicado la grandeza, su poder, su divinidad, su deidad a su espíritu. Y obviamente, claro, cuando uno tiene una revelación de la dimensión del Dios verdadero, obviamente tú no te pones a decir como tanta gente, lo voy a pensar. Si Dios te dice deja tu carrera, no vas a decir lo voy a pensar. ¿Por qué? Porque no te lo está pidiendo el pastor ni un hombre, te lo está pidiendo Dios. El problema es que mucha gente no escucha la voz de Dios y por eso que van dejando muchas cosas en cómodas cuotas mensuales, ¿verdad? Y por eso que muchas veces la gente no da ni su vida, ni su tiempo, ni sus dones, ni sus diezmos, ni sus ofrendas, obviamente porque no escuchan la voz de Dios, del verdadero Dios, ¿no? Porque si lo escucharan, no se negarían, o sea, a darle su vida, su tiempo, sus dones, sus fuerzas, su juventud, sus cosas materiales, en el buen sentido de la palabra estoy hablando, ¿ok? No estoy diciendo que le des toda tu casa y todo tu carro y todas tus cosas, ¿verdad? A una congregación estoy hablando, pero sí de darle a Dios, ¿no? En ese sentido, que tú tengas convicción de que todo lo que tú tienes y todo lo que eres le pertenece a Dios y viene de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros vemos cómo estos hombres cayeron como muertos, tuvieron convicción de pecado. En el caso de Pedro, cuando hizo la pesca milagrosa, la Biblia dice que se cayó de rodillas y le dijo a Jesucristo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Claro. Y otros tantos hombres como por ejemplo, Juan y los demás apóstoles y todos los hombres del Antiguo Testamento que respondieron al llamado de Dios, porque ¿quién puede negarse al llamado de un Dios que se te revela no como Diosito, no como el niñito Jesús de las estampitas, ¿verdad?, que nos han vendido esa imagen, no, sino como el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios 3 veces santo, el Dios magnífico, el Dios grande y maravilloso. Entonces, claro, mucha gente hoy en día están, ¿verdad?, entretenidos en discusiones que no tienen nada que ver con la esencia del por qué le entregamos nuestra vida a Dios y por qué le entregamos todo lo que Él nos pida. ¿Qué le sucedió a los hombres que tuvieron ese encuentro? Hicieron cosas increíbles. ¿Por qué? Porque nadie puede quedar indiferente ante la presencia de un Dios tan grande, tan magnífico y todopoderoso.
Y mientras la revelación de Dios sea mayor, mayor será la expresión de nuestra alabanza y adoración hacia Él. Porque muchas veces hay diferencia entre un hombre y una mujer que cantan y le sirven a Dios. Muy sencillo, por el nivel de revelación que tiene cada persona de ese Dios al que canta y al que le sirve. Si tú vas a la iglesia, a una congregación, por ejemplo, y estás todo indiferente, mirando tu celular, contestando, ¿verdad? Tus mensajes y qué sé yo, es porque no tienes revelación. Es porque no entiendes quién está en ese lugar. Es porque no entiendes la dimensión del Dios que está en ese lugar. Es porque no se te ha revelado. Es más, es porque ni siquiera lo conoces de pronto, ¿no? Y estás solamente de verdad por cualquier otra motivación menos por la motivación real y verdadera, ¿no? Mucha gente va y se reúne en las congregaciones, la que sea, ¿no? Por un sentido religioso, por un sentido de culpa, por un sentido de obligación, pero esa no es la idea. Cuando a ti se te revele Dios, tu espíritu va a tener hambre de ese Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios es el único que puede llenar toda expectativa de nuestra vida interior, de nuestra vida espiritual y emocional, ¿no? Abel obviamente tenía fe en ese Dios que se le había revelado, entiendo, y tenía revelación también Abel de su poder y deidad, y por ello es que buscó darle lo mejor de su ganado. Esta misma actitud, de hecho, de darle lo mejor a Dios, estuvo en el corazón de David cuando le quisieron regalar una tierra para la construcción de un altar al Señor. Él dijo en 1 Crónicas 21, del verso 20 al 24, dice esta historia. Ornán se encontraba trillando y al mirar hacia atrás vio al ángel. Los 4 hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Y al ver Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo: véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Ornán le contestó a David: Su Majestad, recuerde, David era el rey de Israel. Y este hombre le contestó: Su Majestad, yo se la regalo para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Pero el rey David le respondió a Ornán: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. ¡Wow! En Hebreos capítulo 11, verso 6, Dios dice que sin fe es imposible agradarle y que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer 2 cosas que muchas veces lo he enseñado: que ese Dios al que te acercas es real, pero también que ese Dios al que te acercas es un Dios que sabe premiar la fe, la confianza, la convicción con la cual tú te acercas. ¿Por qué Abel hizo algo más excelente? ¿Por qué dio un sacrificio más excelente? ¿Por qué se tomó la molestia, entre comillas, molestia? Porque nunca será molestia ni desperdicio darle lo mejor a Dios. En una ocasión me hace acordar, antes de ir terminando esta reflexión, cuando una mujer pecadora de dudosa reputación se arrodilló, se postró delante de Jesucristo que estaba en la casa de Simón y lo ungió con un perfume muy caro. Y la Biblia enseña, ¿verdad?, que el anfitrión de la casa pensó para sí mismo, dentro de sí mismo: ay Dios, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Porque este hombre reconocía que ese perfume era de un alto precio y que era un desperdicio derramarlo en los pies del maestro. Sin embargo, ¿cómo se llama? Jesucristo le sacó de su soliloquio, ¿verdad?, de su monólogo que estaba teniendo con él mismo, y le dijo que que no moleste a la chica, no se te vaya a ocurrir molestar a esta chica, porque ciertamente ella ha hecho lo que convenía, ¿no?
Pero miren qué cosas, mientras a este hombre, el derramar ese perfume caro de la mujer, el que lo derramó en los pies de Jesucristo, para este hombre fue un desperdicio. Literalmente, para esta mujer fue una expresión de adoración, fue una expresión de amor, fue una expresión de gratitud, fue una expresión de cosas que estaban en el corazón de esta mujer, en el corazón de esta mujer. Por esa razón, podemos decir que Abel dio un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y claro, porque lo justo es que si tú reconoces quién es Dios y quién eres tú, y que todo lo concerniente a tu vida proviene de Dios, entonces lo justo es que no tengas problema de darle cualquier cosa que Dios te pida, y aún sin que te pida, seas capaz de darle tu vida, tus mejores años, tus fuerzas, tus dones, tus bienes materiales, y que obviamente estas cosas que le des sean una expresión de tu alabanza, de tu adoración, de la admiración y la contemplación, obviamente, que tú tienes de su ser, ¿no? De su divinidad, como decíamos al principio, de su deidad, de esa deidad, de ese poder que es eterno, que es grande y que hace que nosotros nos sintamos, ¿verdad?, tan pequeños delante de su presencia. Vemos, ¿verdad?, cómo Abel ofreció un sacrificio más excelente que su hermano Caín, porque él creyó que Dios, aunque es invisible, es real, que Dios es el creador de todas las cosas y que Dios es digno merecedor de nuestra alabanza y nuestra adoración, como mencioné hace unos momentos. Así es que le parece si oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias porque tú, a través de hombres como Abel, hombres que por la fe, Señor, hicieron cosas tremendas, tú puedes, Dios mío, Señor, ayudarnos, motivarnos, desafiarnos, Dios mío, Señor, a también darte, no solamente, Señor, lo que Abel te puede haber dado, un cordero, algo material, sino en primer lugar nuestro corazón, Señor. Que no tengamos ningún temor, ningún argumento, Señor, en nuestra mente que quiera impedir que nosotros seamos capaces de darnos totalmente a ti, sobre todo sabiendo que tú eres un Dios bueno, un Padre maravilloso, y que los planes que hay en tu mente y en tu corazón para con cada uno de nosotros son planes de bien y no de mal, Señor. Ayúdanos a confiar en tu carácter y en tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Un gusto que nos podamos haber vuelto de pronto a reunir alrededor de esta palabra, y nos preparamos para el próximo podcast del próximo martes. Dios les bendiga. Seguimos hablando de este tema precioso y tan importante para la vida de un creyente, la fe. Bendiciones, hermanos.